La Universidad Católica de Oriente presenta Voz y Palabra. Presento a todos ustedes un afectuoso saludo desde nuestra Universidad Católica de Oriente, esta institución que llevamos en el fondo de nuestro corazón, pero también en las realizaciones y en la vida cotidiana. Comenzando con este programa hoy, Voz y Palabra, nos acercamos a la realidad que vivimos este domingo de Pentecostés, una fiesta muy importante en el calendario litúrgico de la Iglesia, una fiesta que nos invita a reflexionar en el Espíritu de Dios que habita en nosotros, pero no solamente en ese Espíritu, sino en nosotros, como casa del Espíritu, como santuario de Dios. La liturgia de la Iglesia nos propone en este domingo un cuerpo de lecturas de la palabra de Dios para nuestra reflexión y oración. Pero dentro del esquema litúrgico, antes de leer el Santo Evangelio, antes de proclamar la palabra de Jesús, la Iglesia nos propone una oración que se llama secuencia. Y yo quisiera compartir con ustedes la reflexión alrededor de esta oración. Es una oración que de manera secuencial nos habla del Espíritu Santo en súplica, pidiendo a este Divino Espíritu que venga a nosotros, que venga a la Iglesia, que venga al mundo. La oración tiene una súplica fundamental: ven Espíritu Divino. ¿Qué clase de espíritu es el que estamos pidiendo? En la descripción que nos hace la oración se nos habla del Espíritu de Dios, y entonces propongo que no solamente reflexionemos en lo que es este Espíritu, sino en quiénes somos nosotros como beneficiarios, como receptores, como casa de ese Espíritu. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. La primera afirmación que se hace del Espíritu es Padre amoroso del pobre. El Espíritu de Dios viene a enriquecernos. Cuando se habla del pobre, no es el pobre material, es de la pobreza moral y espiritual en la que a veces estamos en nuestra vida. Esa ausencia de espíritu, ausencia de virtud, ausencia de confianza, ese cansancio en la virtud de nuestra vida ética y moral. Padre amoroso del pobre, que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, ven a nosotros. Ven que eres huésped del alma. Nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida es hospedaje del Espíritu. El Espíritu viene a hospedarse en nosotros, a quedarse en nosotros, a vivir con nosotros. ¿Para qué? Para darnos descanso en el esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo en las horas de lágrimas, fuerza en las horas de duelo. Esa es la riqueza que el Espíritu nos trae. Por eso le tenemos que pedir, como nos dice la oración, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira nuestro vacío si tú faltas. Si tú no vienes como nuestro huésped, nosotros estamos vacíos. Porque además, el poder del pecado se enseñorea de nosotros
si tú no nos das tu aliento. Esa es la primera parte de la oración, hablar del alma, hospedería del Espíritu, casa del Espíritu. Pero el Espíritu viene también, y de eso nos habla la segunda parte, viene también a la tierra, viene al mundo, viene a la humanidad. Ven Espíritu Divino, riega la tierra en sequía, sana los corazones enfermos, lava las manchas del alma, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que se equivoca en el sendero. Esta súplica que se hace al Divino Espíritu para que venga sobre la tierra, para que sane la enfermedad, para que limpie las manchas, para que dome nuestro espíritu y para que guíe nuestra vida, esta súplica la necesitamos hacer con más intensidad, tanto en la iglesia como en la sociedad. Tal vez estamos perdidos porque nos falta espíritu. No tenemos camino, no encontramos sendero, perdemos la luz, se nos pierden los objetivos. Tal vez equivocamos la visión de la vida, el horizonte de nuestra existencia, porque nos falta espíritu. Termina la oración suplicando los 7 dones del Espíritu Santo. Reparte tus 7 dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, que nuestro esfuerzo tenga mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Estamos pidiendo al Espíritu que sus dones sean para toda la humanidad. Por eso tenemos que suplicar al Espíritu que nos dé ese don, sabiduría, consejo, temor de Dios, fortaleza, piedad, entendimiento y ciencia. Esos 7 dones que son para todos se manifiestan en los carismas personales en cada uno. Y ejerciendo los carismas para la mutua edificación de la comunidad, esos carismas así producen fruto. Y el fruto fundamental será la paz, la concordia, la solidaridad y en último término, la salvación. Pidamos a Dios que nos mande su Espíritu para que nuestra alma reciba ese Espíritu y reencaminemos nuestra vida, para que la tierra y la sociedad se enriquezcan con la luz que viene de lo alto. Y todos estos dones, carismas y frutos los compartamos como hijos del Padre amoroso del pobre. Una de las maneras fundamentales de describir la misión de la universidad, y que es un tema recurrente en todas las instituciones de educación, es que la universidad es la casa donde se forman los líderes. Formar líderes es una labor encomiable y que no solamente es misión de las entidades educativas, también de las organizaciones sociales, y pudiera decirse es toda la sociedad la que forma los líderes. Entonces quisiera compartir una reflexión acerca de nuestra misión universitaria en la formación de líderes. Los líderes, como lo decimos, que la sociedad, que la región, que la comunidad necesita. Cuando se habla de liderazgo, casi siempre se habla, en primer lugar, de la relación de una persona responsable de un determinado grupo. Líder en relación con grupo. Como dando a entender que sin el grupo no existe el líder.
Aún más, que es tan importante el grupo que la definición de liderazgo es a partir de los grupos. Aquí habría que decir que el líder es ante todo alguien que se posee a sí mismo. Es un líder de su propia vida, es un gestor de su propio desarrollo. El líder no es un dependiente de otros, es un ser autónomo, libre, responsable, que tiene un alto sentido de sí mismo, no solo de autoestima, que sería tal vez un mecanismo de autoafirmación. Tener una apreciación por sí mismo es no solo reconocer los valores y las fortalezas, las cualidades, que eso ya es autoestima, pero también las limitaciones, las debilidades y las carencias. Porque el líder no solamente conoce qué es capaz de ser y de hacer, sino también qué no es capaz, para no equivocarse. El líder no es un irresponsable que se lanza confiado en sus capacidades individuales. Sabe también de sus límites, sabe marcar las fronteras y respeta los límites, respeta las fronteras, porque sabe que él tiene una determinada capacidad, que tiene unos determinados valores, que tienen límite y que si sobrepasa ese límite de manera irresponsable, no solamente se equivoca, equivoca a la sociedad. Entonces el líder es primero una persona consciente de sí misma, que se conoce, tiene un alto autoconocimiento. En ese conocimiento descubre que carece de muchas cosas. El líder se preocupa tal vez más por lo que no sabe que por lo que sabe. Por lo que no sabe porque al ser consciente de lo que no es capaz, se forma continuamente, se preocupa por crecer, busca ayuda de los demás, trabaja en equipo, tiene sentido de corresponsabilidad. El que solo es consciente de lo que es o de lo que sabe o de lo que hace y solamente se centra en su capacidad, fácilmente ignora a los demás, ignora la necesidad de más conocimiento, de más habilidades, de mejor gestión de sí mismos. Pero el líder auténtico no solamente es para sí mismo, es para los demás. El líder se referencia hacia el grupo, se referencia hacia la comunidad. Y entonces su liderazgo tendría que centralizarlo no solamente en procesos, en acciones y en trabajos. No, el líder o el liderazgo debe estar centrado en las personas. Por eso se habla hoy de humanizar el liderazgo, porque muchos liderazgos se centran en ideologías, en pensamientos, en religiones que se proponen o se imponen por la fuerza, por la autoridad, por la dominación. El liderazgo hay que centrarlo en las personas que creen determinados principios, que entregan su vida con determinados criterios o que se entregan a una religión. Pero es la persona la que debe ocupar la centralidad del liderazgo. Ni los movimientos, ni los grupos, ni las religiones, nada de esto es prioritario en el liderazgo, son las personas. En un liderazgo centrado en las personas, creo que lo que más debería desarrollar el líder es espiritualidad en su liderazgo, espiritualidad para saber orientar vidas, para despertar
en las personas el deseo de ser mejores, de empoderarse en su vida, de autogestionarse, no solo a sí mismos, sino el grupo al cual pertenecen. La espiritualidad del liderazgo, centrado en las personas, o humanizar el liderazgo, requiere fundamentalmente del sentido del otro, la otreidad, el otro, como la frontera que me abre todas las fronteras. El otro es el camino a través del cual yo me abro al mundo. Cuando yo me cierro a mí mismo y me considero como líder, me estoy centrando en mí mismo y me cierro caminos. Si yo me abro al otro, ese otro me abre al mundo, porque me abre a la humanidad, me abre a los demás. La espiritualidad necesita sentido de fraternidad, sentido de solidaridad, sentido de participación. Todo eso es sentido del otro. El liderazgo es ante todo una comunicación cordial, un diálogo de sentimientos que se da entre el líder y los compañeros de grupo, los compañeros de trabajo, aquellas personas que comparten con él el mismo destino. Cuando hablamos de cordialidad y de diálogo de sentimientos, estamos abriendo un camino al liderazgo, no solamente en compartir conocimientos intelectuales, en una inteligencia racional que es muy importante, pero que no agota la verdadera dimensión del líder, que es también la inteligencia emocional. Dialogar con los sentimientos, cordialmente, de corazón. Diálogo de sentimientos entre los líderes, capacidad del líder de anticipar las preguntas, de que su servicio vaya antes de que se lo pida, de que sea capaz de decir la palabra oportuna, la solidaridad en los momentos de duelo, la alegría, el estímulo, la fiesta en los triunfos, ser capaz de levantarse y levantar a los demás. Todo eso es diálogo de sentimientos, interesarse por las necesidades vitales de las personas y no solo por las necesidades humanas de conocimiento o necesidades básicas para vivir y sobrevivir. Hay que interesarse por algo más y para poder hacerlo se necesita una espiritualidad, ser trascendente, ir más allá, buscar mejores caminos. En fin, he propuesto solo una pequeña idea de lo que la Universidad Católica debe hacer en cuanto a la formación de líderes para nuestro oriente antioqueño. Resumo la idea. El líder es ante todo y primeramente un gestor de sí mismo, porque conociéndose a sí mismo, tanto en sus virtudes y capacidades como en sus limitaciones, desarrolla entonces una habilidad que tiene que ver en la relación con el otro. Y en segundo lugar, he propuesto que necesitamos humanizar el liderazgo, porque el líder es ante todo aquel que orienta vidas, que despierta personas y que acompaña los proyectos de vida de estas personas con las que comparte. Por eso se necesita una espiritualidad que comienza por sentido del hermano en la fraternidad. Con un liderazgo así podremos abrir más caminos para que nuestra sociedad sea más pacífica y sea más el espacio donde los seres humanos podemos habitar y vivir mejor. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, que el Señor nos dé su Divino Espíritu para que caminemos y nos comprometamos en la construcción de una sociedad mejor. Que el Señor los bendiga, los ayude. Salud y bendición para todos. La Universidad Católica de Oriente presentó Voz y Palabra.